Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de los principios del diseño gráfico. Estos principios del diseño gráfico nos van a ayudar a nosotros a adentrarnos en algunas habilidades muy simples que nos van a permitir llevar a cabo diseñar piezas que llamen la atención de nuestros clientes. Aquí no vamos a hacer una profundización en el diseño gráfico. Si deseamos tener piezas de mayor envergadura que requieran más del trabajo de una persona especializada en el área del diseño, en el área de la ilustración, de la fotografía, pues debemos recurrir a un profesional. Estos son principios que nos van a ayudar a nosotros a crear, como les decía, pequeñas piezas publicitarias o pequeñas piezas de comunicación, utilizando algunas herramientas que podemos encontrar en internet, es decir, herramientas en línea. Nuevamente, son solo principios. Si deseamos un trabajo de mucha mayor envergadura que realmente requiera del trabajo de un profesional, pues debemos solicitar el apoyo de los mismos. Estos principios de diseño gráfico nos van a guiar a nosotros, como les decía, para obtener piezas agradables a la vista y que utilicen recursos muy básicos, muy sencillos. Lo primero es que cuando estamos haciendo un diseño utilizando alguna herramienta, tanto en nuestro computador como puede ser Adobe Illustrator o alguna de las herramientas gratuitas que podemos conseguir en internet, o aquellas que nos permiten el diseño en línea, debemos siempre estar claros en que debe existir un equilibrio. Este equilibrio lo que busca es que haya una distribución agradable a la vista, una distribución muy llamativa al sentido de la visión cuando nosotros comenzamos a diseñar nuestra pieza. Hay dos tipos de equilibrio: el simétrico, que es colocar las imágenes o los objetos o los textos de tal manera que se vea un paralelismo entre ambos, o el equilibrio asimétrico, que es jugar con lo que puede ser la diferenciación que nosotros podemos darle a nuestros diseños. Entonces, cuando nosotros comenzamos a diseñar la pieza, ya tenemos que tener una idea de cuál va a ser la forma en que vamos a agrupar los elementos dentro del espacio de trabajo. Entonces vemos que tenemos estas dos opciones: el simétrico, que es buscar un paralelismo, una forma ordenada de presentación de los objetos, de los textos, es decir, de los elementos que vamos a utilizar, y el equilibrio asimétrico, que también busca que exista una atracción agradable a la vista, pero jugamos de tal manera que los elementos no estén alineados de una manera tradicional. Buscamos que sea un poco más llamativo. Otro elemento muy importante del diseño gráfico es buscar el contraste, y el contraste es diferenciar algunos elementos unos de otros, y lo podemos hacer de diferentes formas. Esto lo podemos hacer primero mezclando colores, buscando esos colores que puedan resaltar dentro de la pieza. Eso sí, tienen que ser colores que tengan un contraste, pero que no sean desagradables a la vista. La idea es que los colores tengan un equilibrio también cuando nosotros lo trabajamos. Entonces, cuando usamos el contraste con el color, lo que queremos es destacar algo dentro de la pieza que llame la atención de la persona que la está visualizando. Podemos contrastar con formas, es decir, utilizar diferentes formas circulares, rectangulares, triángulos. Estas formas lo que hacen nuevamente es buscar resaltar cosas que nosotros queremos que el cliente, que queremos que el observador tenga como elementos destacados. Podemos utilizar un color y una forma contrastantes para llamar la atención. Lo mismo con el tamaño, hacerlo más grande, más pequeño. Entonces el tamaño también nos va a ayudar a dar forma a todo esto que queremos lograr con la pieza, así como también utilizar dos fuentes tipográficas distintas. Podemos utilizar una fuente tipográfica, como vemos en el ejemplo, muy
centrada, muy, digamos, gráficamente estructurada, y luego podemos utilizar una un poco más alegre, un poco más desenfadada, un poco más asimétrica de lo que nosotros estamos trabajando. Igual podemos hacerlo resaltando líneas, y por supuesto la orientación o la ubicación que nosotros le demos a la pieza dentro de lo que nosotros tenemos como parte del diseño. Entonces hay que buscar siempre que el contraste sea para resaltar un elemento que nosotros queremos que el observador tome en cuenta por encima de los otros. Luego hablamos de la proximidad. Entonces fíjense que la proximidad es cómo nosotros distribuimos dentro de nuestro espacio de trabajo los elementos. La idea de esto es o colocarlos muy dispersos, es decir, alejados unos de otros, siempre manteniendo digamos ese punto de vista que debe ser agradable para el observador, es decir, fragmentarlo, o utilizar la estrategia de colocar unidos estos elementos como para darle forma, como para resaltar que existe una jerarquía o existe un orden en ellos. Entonces la idea es que cuando hacemos el trabajo, cuando comenzamos la composición de nuestra pieza gráfica, la idea es que estos elementos puedan estar de acuerdo a nuestros fines, a nuestros propósitos, de una manera fragmentada en la pieza, es decir, dispersos, o que estén unidos para darle entonces énfasis a algo que queremos decir dentro de nuestro diseño. La repetición, a esto se refiere que si nosotros manejamos una identidad corporativa, una identidad de la marca, es necesario que esta identidad se refleje dentro de nuestra pieza. No solamente la identidad, sino los colores representativos de la misma. Fíjense que esto es fundamental porque siempre queremos resaltar nuestra marca, tanto de la empresa, es decir, la identidad corporativa, como la identidad que representa nuestros productos o nuestros servicios. Es necesario que nosotros coloquemos esta información para que no solamente el contenido sea agradable para el observador, sino que este contenido también nos ayude a reflejar nuestra identidad de marca. El uso del espacio en blanco es muy importante. ¿A qué nos referimos? A que nosotros tenemos que buscar que haya, nuevamente hablando del contraste, un reflejo básico de lo que queremos mostrar dentro de la pieza, pero que exista un espacio limpio, un espacio que nos dé a nosotros, digamos, ese resalte de lo que queremos mostrar. No necesariamente, como dice acá, el espacio en blanco se refiere a que sea un color específico, es decir, la falta de color o la falta digamos, de pigmento. No, se refiere a que tenemos que colocar algo que permita que las imágenes, los textos se resalten sobre la pieza. Puede ser del color que ustedes consideren adecuado al mensaje que desean transmitir. Fíjense que la idea es esta. Aquí vemos cómo los colores destacan sobre el fondo, que es blanco, al igual que la imagen que queremos destacar, en este caso del mueble. Y aquí vemos cómo estas figuras que son de color negro se destacan sobre un fondo amarillo, que les da a ellas una presencia mucho más llamativa que si estuvieran simplemente ubicadas en un color que no fuera contrastante con el dibujo que se ha querido hacer. La alineación, pues esto lo conocemos no solamente del diseño, sino también de todo lo que tiene que ver con los programas de redacción de texto. Se refiere a cómo nosotros vamos a colocar tanto las imágenes como las fuentes tipográficas, los textos dentro de la pieza. Entonces aquí podemos ver que podemos colocarlos alineados hacia la izquierda, centrados, alineados hacia la derecha, ubicados en la parte de arriba, ubicados en el centro, ubicados hacia la parte de abajo. Entonces esto también va a tener un gran impacto a la hora de diseñar nuestra pieza, nuestro material, que va a tener un contenido que debe ser muy llamativo para que las personas realmente aprecien el trabajo que se hizo, y si es posible pues se logre el objetivo comunicacional adecuado. Como decía un gran amigo, un gran diseñador gráfico, el profesor Fernando Piedrahita, no es que se vea bonito,
es que realmente funcione, que realmente cumpla con el objetivo de comunicar la información a la persona que está observando la pieza. Entonces la alineación también va a ser parte del trabajo de creatividad que el diseñador, en este caso nosotros, pues vamos a poner de por medio a la hora de trabajar con nuestras piezas gráficas. Una vez que ya hemos resaltado esto de los diferentes puntos básicos, digamos, esos elementos fundamentales del diseño, es necesario que también entendamos que la fuente tipográfica, es decir, las letras que vamos a utilizar en los textos, también nos ayuden a nosotros a transmitir el mensaje, a generar una información agradable y positiva. Pues como vemos acá, hay dos fuentes muy conocidas, las que se llaman las serif o las sans serif. Esto sin dejar de lado que vamos a conseguir en internet muchísimas cientos, tal vez miles de fuentes distintas, unas de pago, otras gratuitas, que nosotros podemos descargar y utilizar en nuestras piezas gráficas. Entonces, cuando hablamos de fuentes serif, son aquellas que tienen, como ustedes pueden ver, como una especie de adornos tanto al inicio, es decir, como en la parte superior, así como también en la parte inferior. Y estos adornos o esta serifa lo que hace es darle como un resalte a cada una de las fuentes que nosotros trabajamos. Luego conseguimos las sans serif, que son fuentes ya a palo seco, es decir, no tienen ningún tipo de adorno, son fuentes muy, digamos, podríamos decir como muy formales, como muy directas a lo que queremos hacer, y nosotros debemos escoger cuál de los dos tipos de fuentes es la que más se amolda al tipo de trabajo que nosotros estamos llevando a cabo. Vean como, por ejemplo, aquí podemos ver fuentes serif que no son comunes, son fuentes muy bonitas, fuentes que llaman mucho la atención. Otra cosa es que busquemos fuentes adecuadas a nuestro mensaje. Si nuestro mensaje tiene que ser alegre, tiene que ser llamativo, muy juvenil, muy hacia un público que busca algo realmente que se salga de los esquemas, que rompa paradigma, probablemente este tipo de fuentes serifa que tengan unos modelos curvos, unas letras que sean bastante inspiradoras, nos pueden servir para ese tipo de público. Y aquí vemos las fuentes sans serif, que tampoco dejan de ser divertidas si las sabemos utilizar o ubicar desde el punto de vista del mensaje, pero fíjense que estas carecen, por supuesto, de los adornos que tienen las fuentes serif. Entonces es muy importante que nosotros busquemos fuentes que sepamos combinarlas, que el contraste sea agradable a la vista, pero por supuesto que también vaya de acuerdo al mensaje, de acuerdo a lo que nosotros queremos transmitir a los observadores que van a disfrutar de las piezas con los contenidos que nosotros le vamos a transmitir a través de las redes sociales o de los elementos impresos que nosotros queramos utilizar para dar a conocer nuestra organización y para poder resaltar nuestros productos o servicios. Nuevamente aquí vemos una fuente sin serifa, es decir, sans serif, muy básica, muy seria, muy directa. Vemos que es completamente cerrada, son fuentes como les decía, que pueden servirnos a nosotros para dar fuerza a nuestro mensaje por el hecho de que son completamente digamos directas, no tienen adornos, no tienen ningún tipo de cosa que resalte fuera de lo que es la idea de transmitir un mensaje. Y vemos acá también una fuente, esta sí con serifa, es decir, con sus respectivos adornos, con estas formas tan llamativas, que también tiende a ser una fuente bastante seria, bastante dinámica, en este caso muy llamativa. Aquí ya vemos que la fuente también le da un impacto desde el punto de vista de su diseño al mensaje que queremos transmitir.
Entonces la fuente es muy importante, debemos escoger fuentes que de verdad vayan con el mensaje, debemos evitar a veces algunas fuentes que tienden a ser poco adecuadas, fuentes que no son óptimas para este tipo de trabajo o de diseños. Como ustedes pueden ver, las fuentes que utilizamos en nuestra empresa, en nuestra identidad corporativa, son fuentes, como pueden ver aquí, estas son con serifa, son fuentes con un adorno, y como ven en esta parte de abajo estamos utilizando para la diapositiva una fuente sans serif, muy directa pero también bastante llamativa y resaltante, que es lo que queremos lograr nosotros dentro de nuestra presentación. Otra cosa importantísima es entender cuáles son los colores con los que nosotros vamos a trabajar. Hay diferentes formas de ver los colores. Una es lo que nosotros estamos viendo en este momento en pantalla. Cuando hablamos de colores en pantalla nos referimos a los colores luz, aquellos que se reflejan de acuerdo a la luz. En este caso son los colores rojo, que vemos acá, el color verde y el color azul, que una vez que ellos se combinan de manera adecuada pues nos van generando otros colores. Aquí vemos que al combinar el azul con este verde nos da un color azul claro, al combinar este azul con el rojo nos da un moradito, un color un poco más fuerte, y al combinar el rojo con el verde pues nos resalta el amarillo, y por supuesto si hacemos la combinación íntegra de todos estos colores pues nos va a dar específicamente el blanco, que es básicamente la ausencia de color, es decir, es completamente neutro. Estos son los colores que nosotros vamos a ver en pantalla cuando estamos llevando a cabo un proceso de diseño. Los colores que vemos acá pues van a ser los que reflejen la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente cuando vayamos al proceso de impresión estos colores tengan una variación, o los colores definitivos de la pieza vayan a variar. ¿Por qué? Porque cuando ya trabajamos y pasamos del modelo RGB a los colores de impresión, es decir, a los colores de pigmento, vamos a conseguir que los colores de pigmento son el cian, es decir, este azul que vemos acá, el magenta, el amarillo y por supuesto el color que es la ausencia de luz, que es el color negro. Fíjense por ejemplo que aquí ya vemos como las diferentes combinaciones del azul con el magenta nos está dando un azul un poco más oscuro, del azul con el amarillo nos da este tono de verde, y del amarillo con el magenta nos va a dar a nosotros el tono o el color rojo. Por supuesto pues aquí vemos la ausencia de color, es decir, la ausencia de luz, que es el color negro. Entonces estos son los tonos de impresión. Hay programas de diseño que nos dan a nosotros la opción de cambiar de RGB cuando estamos llevando a cabo el proceso de trabajo de diseño de la pieza a colores pigmento, y ahí vamos a saber exactamente cómo se va a ver el color en nuestra pieza una vez impresa, una vez terminada. Entonces vemos acá que hay muchísimos colores, hay unas combinaciones muy grandes. Aquí vemos una gama de colores, estamos hablando de los verdes, de toda su gama, junto con los terciarios, que son los que se van apoyando cada vez que él se va desplazando hacia un color primario. Entonces vemos acá nuevamente nuestros colores primarios, el azul, el rojo y el amarillo, y vemos como ellos cuando se van moviendo en la escala cromática pues nos van dando diferentes escalas de colores hasta que simplemente llegamos acá al blanco, ¿sí? Que es la ausencia de todo color, es la luz reflejada en su totalidad. Entonces vean cómo nosotros podemos jugar mucho con los colores, pero en este caso debemos ser cuidadosos para que, como vemos acá, las combinaciones de estos colores no causen un impacto desagradable a la vista. Vemos que cuando combinamos, en este caso, fíjense, este morado con este color marrón automáticamente nos golpea, es decir, el reflejo de estos colores no es agradable, igual que este, que es un color que puede molestar, que puede ser fuerte hacia la vista, igual acá. Entonces vemos que hay que buscar que las combinaciones de colores sean mucho más agradables, mucho más digamos atrayentes para el usuario. Aquí vemos ya unas combinaciones un poco más agradables que podemos utilizar. Siempre hay que ser cuidadoso cuando estamos trabajando con los colores.
no debemos trabajar solamente con lo que nos gusta a nosotros, debemos tratar de hacer pruebas con personas cercanas, con nuestro público objetivo, para saber cuáles son las combinaciones de colores que más llaman la atención y cuáles son, digamos, dentro de nuestras piezas, aquellos diseños que realmente puedan llamar la atención de aquellos observadores de acuerdo al uso del color. Bueno, llegamos a esta parte. Esto es fundamental, es necesario que nosotros siempre tengamos claro que hay diferentes tipos de imágenes, vamos a conseguir diferentes formatos. Estos formatos que vamos a utilizar en el diseño de las piezas gráficas se pueden distinguir, les voy a dar básicamente 3, hay muchísimos más, eso depende también de los programas que utilicemos y de lo que queremos lograr. Tenemos unas imágenes que son, digamos, de las más antiguas, que son los famosos GIF, que son o imágenes fijas con un fondo transparente o neutro, o animaciones que, como vemos acá en el ejemplo, son pequeñas figuras que van avanzando en pantalla. Esto se trabaja con bucles, es decir, son imágenes que se repiten una y otra vez y que dan una sensación de movimiento. Entonces los GIF nos pueden servir a nosotros cuando trabajamos con algún programa relacionado con la animación, como por ejemplo si trabajamos en línea con Powtown, o con programas como por ejemplo el Adobe Flash, o los programas que tengan que ver con este tipo de ejercicios animados que queremos nosotros trabajar para dar a conocer algo a nuestros observadores, a nuestro público. Entonces es necesario que nosotros distingamos qué tipo de imagen vamos a trabajar. En este caso vemos que los GIF nos permiten trabajar la parte de diseño relacionado con la animación. Están las famosas JPG o JPGE, que son imágenes, en este caso muy concretas, muy directas. Como vemos acá, es un formato que nos da a nosotros compresión de imágenes, tanto en color como en escala de grises, pero tiene una característica: generalmente ellas tienen un fondo, y ese fondo que tienen pues nos puede, digamos, dificultar un poco hacer diseños llamativos, por el hecho de que si queremos colocar en este caso un fondo azul para trabajar nuestra pieza, pues ahí automáticamente vemos que ella, al tener un fondo blanco, pues no nos va a dar cierta libertad a la hora de trabajar el diseño. Estos formatos son muy buenos, es decir, el formato JPG, para trabajar lo que son fotografías, imágenes fotográficas. Por eso decimos acá que es mejor utilizar este formato cuando queremos trabajar piezas donde van a haber imágenes de personas, de lugares, de elementos que se refieren a poder mostrar fotografía. No quiere decir que yo no pueda tomar una JPG y con un programa como el Photoshop, o en este caso un programa gratuito como el GIMP, eliminar este fondo para darle un poquito más de fuerza y transformarlo en una imagen transparente. Digamos entonces que los formatos JPG, como dicen acá, son formatos que se utilizan para la fotografía digital. Y como vimos anteriormente, el GIF, que ya lo conocemos, y el que vamos a ver a continuación, que podemos utilizar más para trabajo con imágenes gráficas. Bueno, aquí yo hice un experimento, pues tomé el programa de diseño tipo Photoshop, que en este caso es GIMP, y eliminé todo el fondo. Fíjense que pues aquí ya simplemente colocamos resaltamos la flor sobre el fondo azul. Aquí lo que hicimos fue transformar la imagen anterior, que era un JPG, a una PNG, es decir, ya lo transformamos en un gráfico portátil para trabajo en REC. Es un formato que nos permite a nosotros, digamos, sustituir lo que anteriormente era el GIF, y nos permite a nosotros también que este formato PNG lo podamos utilizar en diferentes piezas gráficas. Si ustedes, por ejemplo, van a buscar imágenes que necesiten trabajar para sus contenidos, entonces es recomendable que busquen imágenes PNG, es decir, que en el buscador de Google coloquen, por ejemplo, celulares, y coloquen a un lado PNG, y les va a dar una opción bastante variada de imágenes completamente transparentes. Hay que tener mucho cuidado, no podemos solamente copiar y pegar, sino que hay que descargar la imagen
y verificar que realmente sea una PNG, es decir, que carezca de fondo a la hora de insertarla en nuestra pieza. Y aquí también tenemos que distinguir pues cuáles son las características que nos permiten a nosotros distinguir piezas gráficas o imágenes. En este caso tenemos los píxeles. Los píxeles son pequeños recuadros, fíjense, de información que nos pueden a nosotros ayudar a distinguir todo lo que tiene que ver con las imágenes que podemos trabajar. Tenemos que evitar que las imágenes que vamos a utilizar en nuestras piezas sean muy pequeñitas, porque a la hora de nosotros agrandarlas o tratar de darles un tamaño mucho más amplio dentro de la pieza, probablemente se nos pixele y se nos va a generar este efecto que no es lo que buscamos en cada una de las piezas. Las otras son los vectores, que en este caso los vectores son dibujos que se hacen con líneas dentro de un programa, como en este caso puede ser programas de diseño como el famoso CorelDRAW, que trabajaba siempre con vectores, es decir, con líneas que nos permitían ir dibujando diferentes figuras. Entonces los píxeles generalmente se trabajan mucho con imágenes como fotografías, por eso es que siempre se busca que las cámaras fotográficas sean con la mayor capacidad de resolución para que no se pixelen las imágenes, y por supuesto los vectores, que tienen mucho que ver es con dibujos, con gráficos que nosotros podemos utilizar en nuestras piezas cuando estamos diseñando. Pues aquí vemos básicamente que el diseño publicitario, el diseño gráfico, muchas veces es muy artístico, es algo que realmente va más allá de simplemente colocar figuras en un documento para dar a conocer algo, para entregar una información, para resaltar un producto o un servicio, sino que en el fondo pues el buen diseño gráfico, ya por eso, si eso se lo dejamos a los profesionales del diseño, tiene que ver mucho con el arte. Aquí vemos un ejemplo que son afiches, son carteles, en este caso uno muy famoso diseñado por Toulouse-Lautrec para el Moulin Rouge en París, Francia. Fíjense que esto dejó de ser simplemente un cartel de publicidad y con el paso de los años se transformó en una obra de arte. Lo podemos ver digamos, exhibido en el Museo del Louvre en París, museo muy famoso. Y pues aquí vemos también otras piezas que han sido llamativas desde el punto de vista del trabajo que ha hecho el artista para dar a conocer, en este caso, elementos relacionados con productos, con servicios, con eventos. Entonces fíjense bien que el diseño es un arte, es algo que debe ser trabajado con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Vemos cómo el diseño ha evolucionado, pues de lo que habíamos visto que era un arte, también se ha transformado en un trabajo que tiene mucho que ver en el uso de los colores, de los textos, en este caso de las fuentes, de las imágenes, de la forma en que nosotros disponemos cada uno de estos elementos en las piezas, y es ahí donde pues nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de llevar a cabo diseños de contenidos o de información publicitaria para nuestras empresas. Aquí vemos un afiche de un festival de cine que se llevó a cabo en España, en Zaragoza, y este afiche nos va a servir a nosotros para trabajar sobre una plataforma que se llama Canva. Esta es una plataforma bien interesante de trabajo. Fíjense, aquí yo lo que hice fue tomar esta imagen y vamos a tratar de, a través de Canva, de comenzar a darle forma, es decir, de reproducirla, de imitarla. No nos va a quedar exactamente como está acá, pero sí vamos a ver cómo cada vez que nosotros agregamos algo, pues vamos dándole forma a esos principios básicos del diseño. Pues fíjense que aquí comenzamos simplemente agregando un rectángulo de color azul. A ese rectángulo de color azul luego le agregamos un semicírculo, que en este caso va a representar el sol. Fíjense, ya hemos ido poco a poco utilizando esta pieza, este programa de diseño en línea. Hemos ido dándole forma. Comenzamos con un rectángulo azul, lo vemos acá, luego le agregamos el semicírculo que va a representar el sol, luego ubicamos el fondo, que en este caso va a ayudarnos a resaltar estos dos colores que tenemos aquí. Fíjense cómo ya el amarillo resalta muy bien sobre este fondo
magenta o rosa, digamos como rosa oscuro. Ya nos estamos dando, le estamos dando forma a la pieza. Luego buscamos, fíjense, el programa Canva nos permite a nosotros luego agregar un texto. Buscamos una fuente relativamente parecida a la fuente que se utilizó en el cartel. Vean cómo hemos ido avanzando. Comenzamos con la pieza original, le agregamos en este caso un rectángulo, lo vemos acá, este rectángulo se le agrega acá a la pieza, lo adaptamos al tamaño que necesitamos. Luego tomamos el círculo, en este caso lo colocamos acá, utilizamos la opción de digamos enviar al fondo para que nos quede solamente el semicírculo. Luego colocamos un fondo, que en este caso es un fondo de un color muy parecido al de nuestra pieza original, es un fondo moradito o un rosa oscuro. Y luego buscamos un texto, agregamos un texto y a este texto lo vamos a trabajar tratando de buscar una fuente lo más parecida posible a la que tenemos en nuestra pieza original. Luego fíjense que buscamos y colocamos otra vez un texto, en este caso un subtítulo que habla de festival de películas o festival fílmico, vean. Y seguimos trabajando, tratamos de conseguir nuevamente una fuente muy parecida para las dos, digamos para los dos textos que tenemos a continuación. Fíjense que aquí hay un contraste, ya comenzamos a ver contraste no solo en colores, sino también en el tipo de las fuentes tipográficas que vamos a utilizar, pero también vemos cómo estamos alineando, en este caso el rectángulo en la parte de abajo, el semicírculo también en la parte de abajo, pero ya más cercano al centro. Y luego pues volvemos a colocar, vean, buscamos aquí colocar el texto con unas fuentes muy parecidas en donde corresponde. No pude conseguir una imagen idéntica a esta que está acá, pues básicamente pues este es un trabajo ya del diseñador que hizo la pieza original. Pues buscamos algo muy parecido como para darle forma a nuestra pieza, y vemos que acá hay una serie de elementos que son las identidades corporativas de las empresas o de los organismos que promueven este festival de cine. Entonces, fíjense bien, pues este es un trabajo que hemos hecho nosotros desde nuestra empresa Imagine para diferentes eventos que hemos organizado. Siempre tratamos de trabajar entre 2 a 3 piezas distintas, las testeamos con diferentes públicos y entonces ellos escogen cuál es la que más les llama la atención, cuál es la que realmente funciona. Y pues esa es la pieza que después utilizamos en nuestras actividades de publicidad, de mercadeo, de nuestros cursos o nuestras actividades. Esta fue diseñada precisamente para este taller que están viendo ustedes en este momento. Estas son también otras ideas trabajadas sobre el programa Canva, que como les digo se trabaja en línea. Son piezas, como les digo, que buscamos crear de acuerdo a los principios básicos del diseño, la alineación, el contraste, el uso de la ubicación de las piezas, es decir, de la ubicación de la información. Y fíjense, pues aquí siempre damos a nuestros usuarios la posibilidad de que nos diga cuál les gusta más, cuál llama más la atención para poder nosotros publicarla y comunicar. Esta es otra, fíjense, entonces ya aquí vemos diferentes opciones utilizando nuevamente Canvas. Como les digo, es una plataforma bastante amable, bastante interesante para nosotros diseñar piezas muy básicas, muy sencillas, y pues tenemos que buscar la manera nosotros en un principio de utilizar estos recursos de internet para poder crear contenidos para nuestros consumidores o usuarios. Como les digo, herramientas digitales gratuitas para diseñar piezas gráficas. En principio Canva es una herramienta utilizada hoy en día por muchísimas personas. Simplemente hay que registrarse para obtener acceso y vean pues todo el tipo de piezas que podemos trabajar, desde animaciones para redes sociales hasta posts para Facebook, infografías, anuncios, póster, presentaciones, banner y muchísimas. Podemos ver que cuando entremos y empecemos a trabajar con ella vamos a conseguir muchísimas opciones interesantes. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para buscar imágenes, descargar imágenes gratuitas? Muchas veces pues dando digamos
todo lo que tiene que ver con la resaltar que estas imágenes las utilizamos desde estas plataformas y dándole prioridad a resaltar quiénes son los autores. Tenemos Pixabay, tenemos PS Here, que son lugares donde se pueden, previo a una inscripción, descargar imágenes gratuitas o videos y por supuesto pues también con sus opciones de pago, porque también Canva y estas plataformas permiten opción de pago que nos dan acceso a imágenes mucho más variadas, de mayor calidad. Otra herramienta muy interesante es Powtown, que nos permite a nosotros diseñar pequeños videos, videos muy llamativos utilizando algunos recursos gratuitos. También tiene su opción de pago. El Powtown es una herramienta bastante amable, bien interesante para trabajar y hacer diseños que llamen la atención. Cuando utilizamos la plataforma de manera gratuita, solo nos permite trabajar con videos de hasta 3 minutos. Ya cuando hacemos el proceso de pago, pues nos da la opción de utilizar más tiempo. Otras que podemos descargar, que son offline, es decir, las instalamos en nuestros equipos, son el Inkscape, que es este que vemos acá. Inkscape es muy parecido al Adobe Illustrator, al CorelDRAW. Nos da la opción a nosotros de trabajar piezas gráficas como tarjetas de presentación, póster, afiches, logotipos, etcétera. Y el GIMP que vemos acá, el GIMP es una pieza bien interesante, muy llamativa, con muchísimas herramientas para trabajar lo que es digamos, lo que es la edición de fotografías, la edición de imágenes. Entonces son dos opciones que ustedes pueden descargar en línea, las pueden instalar en su computador y trabajar con ellas para llevar a cabo diferentes trabajos de diseño gráfico. Pues esta fue la fuente de la cual obtuvimos la información. Pues aquí ya damos finalización a nuestra pequeña capacitación respecto a lo que es el diseño gráfico básico. Muchísimas gracias por su atención y pues quedamos atentos a sus comentarios y observaciones en nuestro canal de YouTube.